Lucha para ti. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 28. Nuestros periodos de oración a menudo parecen más luchas que diálogos, aunque aún en esta realidad de ellos pueden surgir transformaciones sorprendentes. Hasta que tuvo ese encuentro con Dios, la vida de Jacob se caracterizó por sus manipulaciones para que todo funcionara según sus deseos. Cuando este extraño apareció y luchó con Jacob, estaba experimentando un momento de soledad y miedo. Pronto conocería a su hermano Esaú, que tenía derecho a odiarlo. Jacob no estaba al tanto de los planes de su hermano. Durante la lucha con Dios, Jacob dijo su propio nombre, el equivalente a una confesión, porque su nombre significaba usurpador. La confesión llevó a la transformación. Jacob recibió la bendición, un nombre nuevo y un nuevo futuro. También recibió una lección, un recordatorio permanente de lo que había sucedido. La lucha de Dios con el hombre siempre producirá resultados sorprendentes. Génesis 32, 24 al 32. Dios lucha con Jacob y el resultado de esa lucha es que su nombre se cambia a Israel. El engañador se convierte en príncipe. ¡Qué giro! De la misma manera, Dios ha actuado en cada uno de sus fieles para que la vieja vida de engaño y pecado se transforme en una vida virtuosa y se fortalezca en la gracia. Las luchas por las que pases son en última instancia las acciones de Dios para hacerte un príncipe en el reino. Oración. Oremos juntos. Padre eterno, te doy gracias por cada lucha que me permites vivir. Reconozco que estoy siendo procesado. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por las batallas. Gracias por el tiempo donde me siento solo, me siento con miedo. Porque en medio de esas luchas tú apareces, Señor, y me das de tu toque transformador. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando en mi vida y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por cada batalla, porque ahí es donde mi ser puede ser transformado, cambiado y cada vez acercarme más a la imagen de Cristo. Señor, ayúdame a entender que las luchas canalizadas por el poder tuyo son una bendición. Te pido que me ayudes a enfrentar las batallas de este día, que pueda tener el ánimo arriba, que pueda tener la mente de Cristo para enfrentar cualquier circunstancia, confiando de que tú estarás conmigo, ayudándome como poderoso guerrero, que tú eres mi capitán y como ejército de Dios marchamos firmes, sabiendo que tendremos la victoria asegurada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y en esta ocasión vamos a leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, del versículo 1 hasta el 25 y leemos en la NTV, Nueva
traducción viviente, y nos dice así la palabra de Dios. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Y vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pero no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombre todavía peores. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos ahora con Levítico, el capítulo número 7 y el 8. Y nos dice la palabra de Dios en NTV de la siguiente manera. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después, el sacerdote ofrecerá toda la grasa
sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones, y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado, porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola, en un sartén, le pertenecen al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida, con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrenda de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal del sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz, por acción de gracias, también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecen al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias debe comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la tarde y toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si el tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma de la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos, como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote
que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor le mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto. Le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Turim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo lo untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, y los quemó todos sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. A Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego él cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha,
en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con la grasa que los rodea junto con el muslo derecho. Encima de esto puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar. Encima de la ofrenda quemada, esta era la ofrenda de ordenación, era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenece a Moisés, del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia un año y ahora Proverbios capítulo 22 y lo leemos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a la riqueza, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá el rey como amigo. El Señor preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma: hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa.
Los que provocan el enojo del Señor caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico, terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, si a ti, para que confíes en el Señor, te he escrito 30 dichos llenos de consejo y de conocimiento. Así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor, Él destruirá todo el que lo destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo declara y lo desea Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Comparta en sus estados de WhatsApp, en sus redes sociales, este devocional con la oración y el plan de lectura de la Biblia en un año. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.